Qué calor. Ya estamos en vivo, listo. Pues hola, ¿qué tal a todos ustedes? Vamos a dar unos minutitos para que se vaya sumando nuestro público queridísimo aquí de nuestros alumnos de Cali Mexica. Como ustedes saben, estamos iniciando esta semana la serie de conferencias de la participación de Meximecat en su edición Tonalco. Como ustedes saben, hacemos dos ediciones de este evento, lo hacemos durante Chopin y lo hacemos durante Tonalco. El evento de Chopin tiene un carácter más artístico y el evento de Tonalco pues tiene un carácter un poco más de ponencias. Y pues el día de hoy contamos con una ponencia que en lo personal se hace muy interesante de una compañera de años ya, que hemos crecido juntos, hemos caminado juntos en esta tradición, cada quien explorando, cada quien descubriendo esta maravillosa forma de reconfigurar el pensamiento en sus respectivas áreas, pero nunca hemos roto el mecate, nunca hemos roto esa parte que nos une, esa parte que tenemos con la pasión de volver a reinterpretar nuestra antigua, podría decirse, palabra vieja, ¿no? Nuestra Huehuetlactoli. Es para mí un honor, de verdad, un verdadero honor, presentar con ustedes a María Islas, quien nada más y nada menos que es una de las principales, si no la principal voz del Instituto Macuil allá en Oaxaca. Un espacio muy bonito, diseñado y hecho para la exploración de la psicología transpersonal. Y yo creo que ella, junto con muchas maravillosas mujeres, han creado un espacio, vaya, extraordinario de conocimiento, de interacción, de exploración, tanto artística como psicológica, y eso yo creo que se tiene que apreciar. Y el día de hoy ha prestado un poquito de su muy ocupado tiempo para platicarnos acerca de una ponencia que en lo personal me parece muy interesante y para ella todavía más. Así que, pues con redoble, con aplausos y con todo lo que tenga que venir con flores, me gustaría presentar con ustedes a María Islas. Un gusto que estés por aquí con nosotros, María. Padiushi, Adrián, gracias, qué gusto. Qué gusto estar aquí nuevamente. Les saludo desde Oaxaca, desde el Valle de Oaxaca. Qué gusto que seguimos compartiendo. Qué alegría que también, pues, el camino se sigue desdoblando. Como bien lo comentas ahorita en tu introducción, pues llevamos un camino recorrido y en la búsqueda constante. Mi sentir es que eventos como este MECAT, este MECATSIN, búsqueda de linaje, esta búsqueda de conexión, son eventos, son oportunidades que pues nos permiten estar más cerca de lo que amamos, estar cerca de lo que ama nuestro corazón, estar cerca de lo que nos hace latir, lo que nos hace brillar. Y pues un placer que estos espacios se sigan compartiendo. Saludo con mucho cariño a tu público, saludo a todas las personas que puedan estar también interesadas en reunirse y en hacer este trabajo de convocar lo que para cada uno de nosotros significa nuestra cultura, lo que para uno de nosotros significa nuestro camino de desarrollo personal y de desarrollo colectivo. Entonces, pues un placer aquí compartir con ustedes. Y el tema que hoy nos convoca, que he ahí elegido compartir para ustedes en esta época, pues aquí sí me ayudas, Adriana, a compartir las pantallas. Gracias. Vamos a entrarle al tema también para aprovechar el tiempo y aprovechar que se están conectando. Soshimitoht es una palabra, es una imagen que surge del camino que yo les quiero compartir, eh, siempre con el afán de compartir en primera persona y con el afán de compartir desde un lugar de exploración, de, de curiosidad,
sobre todo compartir desde un lugar que pueda generar más conocimiento, que pueda generar preguntas para quienes están escuchando, que nos pueda movilizar, no para quedarnos con dogmas, sino para seguirnos preguntando, pues, ¿qué más hay aquí en lo que nos han dejado, ¿no? Nuestras abuelas, nuestros abuelos. Entonces, Xochimilco, pues es una palabra que nos está diciendo flor de danzante o el camino florido, y es una palabra en náhuatl, y así quiero iniciar esta conversación, este compartir, también con esta imagen que coloqué aquí atrás, que es un bordado que he estado haciendo en colaboración con Teodora Ramos de Cuetzalan, Puebla, y con quien he estado recuperando la memoria de las formas de escritura que no son con letra, sino que son con imágenes. Y elegí ahorita colocar aquí a Ozomatli, esta arte y ciencia que forma parte de nuestro México antiguo, de nuestra cultura de la náhuatl, y Ozomatli como esta ciencia que representa el movimiento de los seres humanos, el movimiento evolutivo de los seres humanos que se traduce en artes, que se traduce en cantos, que se traduce en danzas. Mucho de lo que voy a estarles compartiendo yo aquí, pues tiene que ver con el camino del Mitotzin, Mictotilistli, la danza que se hace a uno mismo, la danza que hacemos con nosotros, con nosotras. Yo aprendí a danzar estas danzas que, bueno, le llamamos danzas prehispánicas, algunos le llaman danzas aztecas, ¿no? Pero el camino con estas danzas las aprendí de una maestra, la abuela Patricia Torres, y ella me convocó primeramente, me dijo, mira, si tú quieres conocer tu cultura, pues hay que conocer las danzas, hay que conocerla a través de las danzas. Y claro que yo quería como al principio tener información, información conceptual, información teórica, pero las danzas en realidad lo que nos permiten es incorporar el conocimiento, no solamente como una idea, una palabra, sino incorporar el conocimiento en nuestro ser. Entonces, Ozomatli, que algunos le dicen el patrón de las danzas, ¿verdad? En realidad no es alguien, sino es una cualidad que todos los seres humanos tenemos, una cualidad de llevar el fluido, llevar las conexiones de nuestras neuronas, llevar la coordinación motriz y sensorial a todo nuestro cuerpo. Y entonces cuando logramos poner en diálogo la sensación y el movimiento, entonces generamos un avance y un giro evolutivo. Ozomatli, le pueden decir a veces el chango, ¿verdad? Es salto evolutivo que hemos generado como especie y que se logra cuando creamos, cuando usamos nuestras dos manos de manera armónica y podemos tocar un tambor, podemos generar ritmos, cuando armonizamos nuestra mano derecha con nuestro pie izquierdo, nuestra mano izquierda con nuestro pie derecho, cuando comenzamos a movernos. Y esas danzas, esa manera de movernos es una de las herencias que nos han dejado nuestras tradiciones de la náhuatl. Tenemos danzas que nos permiten armonizar nuestro ser interior y armonizarnos en comunidad. A ver, pasamos a la siguiente imagen. Bien, entonces las danzas y los mapas cósmico-humanos mexicanos. De eso voy a estarles compartiendo. Y bueno, primeramente agradecer todo el conocimiento que ha quedado y que está vivo. Estar cerca de este conocimiento no es desde una postura antropológica ni desde una postura histórica, donde se estudian datos o fechas ni mucho menos. Estar cerca de nuestras tradiciones mexicanas, pues es estar cerca de la vida misma que se sigue desdoblando, pues principal y más fundamentalmente a través de nuestra mera patrona, maíz,
¿sí? Nuestra madre alimento, porque nuestra cultura está viva gracias a que sigue aquí con nosotros esta Malinali, esta gran maestra de los ciclos. Y entonces siempre reconocer que cuando digamos, no, pues la cultura mexicana es del pasado, pues siempre, mientras haya maíz, va a haber cultura mexicana, ¿sí? Porque gracias al maíz, pues estamos aquí. Y siguiente, por favor. Reconocer también todos aquellos conocimientos que se quedaron guardados en los cerros, en las montañas, que se han quedado escritos a través de la organización armónica y no solamente armónica, sino bella y matemática de los sitios que son llamados, mal llamados pirámides, pero que son nuestras tzacualis, nuestros espacios y recintos de conocimiento. Entonces, realmente aquí permanecen, aquí están, y no solamente esas, digamos, construcciones, sino los lugares geográficos en los que están. ¿A qué voy con todo esto? Y la presentación de hoy, cuando hablo de mapas cósmico-humanos, estoy queriendo compartirles cómo nuestra cultura de la náhuatl es una cultura que se ha encargado de dejarnos diferentes textos, no con letras, pero diferentes textos para que podamos los seres humanos realizar la sencilla, profunda y compleja tarea de orientarnos, de armonizarnos con el movimiento externo, el movimiento más grande de la vida, que podríamos decir, pues es la danza de nuestra madre, nuestro planeta Tierra con el Sol. Y aquí digo danza de manera deliberada, porque ese es el tema que nos convoca esta tarde. Reconocer que cuando hablamos de las danzas, no estamos hablando de bailar, improvisar, no estamos hablando de catarsis o ni siquiera estamos hablando de un tema folclórico, de estética y rítmica occidental, sino que estamos hablando de ciertos pasos y ciertos movimientos matemáticos que están buscando armonizar y están buscando poner en diálogo al ser humano que está danzando con el movimiento que le rodea, con los ritmos intrínsecos de la vida. Entonces, la Mixtotilistli implica una acción en la cual, pues lo primero que uno tiene que aprender a desarrollar es la escucha profunda. Sí, la escucha por cómo es que se mueve la vida alrededor de nosotros. Y nuestra cultura madre es una cultura que nos dejó muchos mapas, entre ellos, aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos San José Mogote, en Oaxaca, tenemos este centro, ¿no? Con sus esquinas, sus alineaciones y todo lo que nos permite cuando nos subimos ahí, cuando ponemos los pies en ese lugar, pues armonizarnos, ¿sí? Con la danza del Sol y el planeta Tierra. Siguiente imagen, por favor. Entonces aquí, esta es una imagen en Yagul, también en Oaxaca. Y bueno, es una imagen maravillosa aquí mirando hacia este lugar precioso del nororiente, desde donde viene el agua, donde viene la lluvia. Y recordando cómo tenemos la posibilidad entonces, con los mapas que nos ha dejado nuestra cultura, de reorientarnos, de relocalizarnos como seres humanos y entonces potencialmente adquirir un desarrollo. Les comento brevemente, yo como parte de mi camino formativo desde la psicología, desde los procesos educativos que buscan el desarrollo de la conciencia humana, pues he buscado prácticas que inserten a las personas de nuevo en su propia vida y que también la vinculen con su entorno. Y la mixtotilistli, que es esta danza que le llaman de la náhuatl, danza mexica, o a veces le llaman danza azteca, es una que tiene esas potencialidades de vincularnos inmediatamente con nuestro ser. Son danzas que requieren escucha profunda, escucha de los ritmos, porque los ritmos de verdad que
una vez que uno danza por un tiempo, son muy, muy parecidos entre ellos, pero a veces nada más cambia un acento. Y entonces yo puedo estar danzando el fuego, el movimiento del fuego, o puedo estar danzando Tezcatlipoca, y puede sonar al oído inexperto, puede sonar igual la danza, pero los movimientos que tienen que hacer mis pies cambian en acentos, cambian en gestos. Entonces son unas danzas que requieren mucha atención, atención completa, digamos, una concentración, pero también requieren de una relajación profunda, porque si uno danza desde el esfuerzo, ¿sí? Desde los músculos, desde la mente, digamos, de hacerlo bien o hacerlo bonito con parámetros externos, pues pierdes la capacidad que te da la danza de expresar, porque las danzas, las mitotilistli, lo que están haciendo es darnos la oportunidad a los seres humanos de prestar nuestro cuerpo para, por un tiempo, convertirnos, por ejemplo, en el fuego. Entonces voy a danzar el fuego y los movimientos que voy a hacer van a imitar el movimiento que va haciendo el fuego, o mi cuerpo va a imitar el movimiento que va haciendo el agua. Entonces voy a ir narrando con mis dos manos, con mis dos pies, con todo mi esqueleto axial, que es mi eje, mi cabeza, mis costillas, mi cadera. Voy a ir narrando cómo es que se mueve la lluvia y cómo se mueve la lluvia diferente a cómo se mueve el viento, o cómo se mueve el viento diferente al águila. Entonces, vamos por un momento, gracias a estas danzas, dejando ir nuestra personalidad aprendida, ¿sí? Los conceptos que tenemos de nosotros mismos, y vamos entonces con atención y relajación entrando a un conocimiento que no podríamos tener de otra manera si no fuera que danzáramos esas artes de la vida. Entonces, danzar es una manera de incorporar el movimiento de lo que sucede en nuestro entorno. En otras palabras, es una manera de recordar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos, por ejemplo, estas son grecas que le llaman grecas en Mitla, y tenemos el conocimiento que nuestra cultura de la náhuatl es una de las culturas que tiene más serpientes, que tiene más cráneos, que tiene muchas representaciones, pues le llaman geométricas, ¿verdad? Exactamente matemáticas y exactamente armonizadas, pero también todas estas representaciones nos muestran el ritmo de la vida. En el pensamiento moderno, sí, pues moderno occidental, estamos acostumbrados a leer con ortografía, con palabras, con otro ritmo, ¿sí? Pero las culturas madre, como la nuestra, son culturas que nos dejan el conocimiento al alcance de las manos. Es decir, nos dejan escritos con ritmos, con figuras, con formas armonizadas, ciencias de lo que significa el existir. Entonces, por ejemplo, yo les invito, yo que estoy aquí en Oaxaca, pues sí les invito a visitar Oaxaca, lugares como Mitla, donde podemos atestiguar y podemos visitar y todavía podemos tocar un poquito de estas grecas y estas formas que nos van hablando de los diferentes ritmos, las diferentes tonalidades, los diferentes movimientos con los que lo vivo se expresa. ¿Sí? Recordando cómo nuestras culturas origen son culturas que amaban la vida. ¿Por qué lo puedo decir así? Porque son culturas que, imagínense, solamente lo que nos quedó de lo que invadieron y destruyeron, lo que nos quedó nos muestran dibujos, ritmos, construcciones, artes que enaltecen lo que es la vida, los petates tejidos, los acualis con sus adornos, todas las plantas, las hierbas medicinales que han sobrevivido, son metodologías para buscar la vida, la salud y la armonía. Entonces tenemos al alcance de las manos este conocimiento que está escrito con formas, que está escrito con imágenes. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de
de visitar alguna comunidad originaria donde las abuelas, los abuelos todavía saben leer las nubes, todavía saben leer el movimiento del viento, todavía saben leer cómo es que se mueve el agua y cómo gracias a poder leer el movimiento del agua, pues pueden ayudarnos a encaminar nuestro año, encaminar nuestros días en armonía con ese movimiento del agua o la siembra o la lluvia. Entonces, si pudiéramos nosotros como seres humanos recuperar la capacidad de leer los movimientos de la vida, pues yo sí me atrevo a decir que tendríamos otra cualidad de presencia, tendríamos otras capacidades de vincularnos con el entorno. Y la mixtotilistli, la danza, es lo que permite, nos lleva y nos encamina a que nuestros pies se muevan a un ritmo, que nuestras manos se coordinen a otro ritmo y que entonces recuperemos Osomachtli, es decir, la armonía y la evolución cerebral, ¿sí? Que sucede y que surge como resultado de mover nuestro cuerpo de manera armónica. En la cultura occidental, en la cultura en la que vivimos ahorita, pues sí me atrevo a decir que somos seres mentales y sedentarios, ¿sí? Y que además como que nada más vivimos como que viendo para frente. Pocas veces giramos sobre nuestro eje, pocas veces brincamos, pocas veces hacemos movimientos que son tridimensionales. Y la mictotilistli justamente lo que hace es que incorporemos todas las capacidades de nuestro cuerpo. Vamos a avanzar. La siguiente imagen. En realidad son imágenes de inspiración. Bueno, aquí tenemos un Coxcacuautli que encontramos aquí en Oaxaca. Lo que quiero ilustrar con esto es cómo nuestras culturas son realmente artísticas, ¿sí? ¿Y qué es el arte? Pues es la capacidad de expresión humana que nos hace transmitir conocimiento que de otra manera no podríamos transmitir, ¿sí? La siguiente. Nuestra cultura está viva a través de los animales no humanos que sobreviven y de los cuales nos hablaban desde siempre, como el colibrí, por ejemplo. Hay la danza del colibrí. Hay danzas para todo, ¿sí? Danzas de todo. Todo lo que existe en la naturaleza vibra. ¿Y eso qué significa? Que los seres humanos podemos percibir, sensibilizarnos, comprender ese movimiento y podemos lograr imitarlo con nuestro cuerpo. Y las danzas, la mixtotilistli, son movimientos que nos fueron heredados, ¿sí? Y que nos permiten imitar esos movimientos. Por ejemplo, la danza del colibrí es una danza, Huitzili, donde literalmente colocamos nuestros brazos, así como el colibrí, para atrás, y, sí, y los movemos, y entonces también flexionamos nuestro cuerpo hacia el frente y generamos movimientos que nos permiten sentir, imaginar, sí, un momento, cómo sería moverme por el mundo de esta manera, ¿sí? ¿Cómo sería? Como el colibrí, por ejemplo, ¿sí? Eh, es una danza también de mucho esfuerzo, ¿sí? De mucho esfuerzo de concentración y sobre todo de estar relajadas y relajados. Pero, por ejemplo, las danzas nos cuentan historias en los ritmos. A ver, vamos a ver cómo les voy a poder transmitir esto. Eh, como me enseñaron a mí las danzas, primero es poder cantar el ritmo de la danza, ¿sí? Entonces, tenemos dos danzas que suenan muy parecido. Tenemos la danza de Tlaloc. Ta ta tan ta tan ta tan tan 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 ta ta tan ta tan 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 ta tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan ta 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 tan 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 ta tan tan ta 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 tan 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 ta tan tan ta 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 tan 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 ta ta tan ta ta tan tan tan. Tlaloc, ¿ok? Y luego tenemos la danza de Huitzili, ¿sí?
Tan 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 ta tan 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 ta ta tan ta tan ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan ta tan ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan ta tan ta tan tan ta ta tan tan ta tan ta tan ta ta tan ta tan ta tan ta tan ta tan ta tan tan ta ta tan ta tan ta tan tan ta ta tan ta tan ta tan tan ta ta tan ta tan ta tan tan. A ver si el internet me permitió transmitirlo. Si escuchaste bien estos dos sonidos, estas dos danzas suenan muy similar. Entonces yo digo, pero a ver, ¿qué tendrá? O sea, ¿por qué suena tan similar la danza de Huitzili, el colibrí, con la danza de Tlaloc? Entonces los que saben no me dejan mentir, que hay una, por lo menos una historia donde se vincula al colibrí con Tlaloc, con la lluvia, con el licor de la tierra. Sí, hay una historia por ahí donde había una necesidad de que cayera la lluvia, ¿sí? Y entonces el colibrí hace su gran esfuerzo de volar hacia el sur, ¿sí? Y de traer desde el Tlalocan, ¿sí? Traer desde ese lugar gota a gota, traer la lluvia, traer Tlaloc, ¿sí? Entonces ahí tenemos el colibrí y Tlaloc, la lluvia, vinculados en una historia, vamos a decirle, en un mito. Pero también tenemos al colibrí y a la danza de Tlaloc vinculados en el sonido de sus danzas, ¿sí? Y también la danza de colibrí es una danza en la cual los pasos que hacemos en esa danza, ¿sí? Como se hablaba de los bracitos o los pies, hacemos varios pasos que son similares a los pasos que se hacen en la danza de Tlaloc. Entonces, quizás yo no tengo esa información conceptual, pero al estar danzando una energía que es el colibrí, estoy danzando implícitamente la energía de Tlaloc, entonces estoy cruzando conocimiento e información y mi visión del mundo es holística o es tejida o es armónica. Entonces, extrapolándolo a niveles filosóficos, si quieren, o a niveles de conocimiento global del mapa cósmico, o comprender la relación entre el colibrí, ¿sí? Y la lluvia. Pueden comprender la relación que hay entre el colibrí, la miel, las flores y el florecimiento que se permite gracias a la lluvia. Es decir, son conocimientos así globales. Por ejemplo, tenemos la danza de Meyahuel, ¿sí? Del maguey, de la esencia que vive en el maguey. Y tenemos la danza de Xochiquetzal, ¿sí? Entonces tenemos Xochiquetzal, que es el florecimiento hermoso, ¿sí? Las flores. Y luego tenemos a Meyahuel, que es nuestra gran maguey. Entonces suena muy similar, ¿sí? Entonces el maguey es tan 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 ta 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 tan 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 ta 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 tan 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 ta 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 tan 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 ta 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 tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan. Entonces estoy diciendo maguey, sí, estoy narrando el maguey, pero por ejemplo, si voy a hacer el lanza Xochiquetzal, ¿sí? Ta 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 tan, 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 ta 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 tan tan tan, ta ta tan ta ta tan ta ta tan tan tan, ta ta tan ta ta tan ta ta tan tan tan, ta ta tan ta ta tan ta ta tan tan tan, ta 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 tan tan tan. Entonces estoy haciendo toques y pasos y estoy diciéndole a mi cerebro y a todo mi ser que estoy trabajando, estoy hablando de la tierra, estoy hablando del florecimiento, estoy hablando de las medicinas, estoy hablando de todo lo que surge de la tierra y todo lo que nos da sustento. Entonces, de verdad, digo, de repente es un reto también transmitirlo a través de aquí de puras palabras y en internet, pero yo sí les invito a que sintamos estas danzas como lenguajes que nos permiten armonizar nuestro cerebro a nivel rítmico, que la primera inteligencia que tenemos es la de los ritmos, es a nivel rítmico y luego esos ritmos nos dan sensaciones corporales y esas sensaciones corporales nos permiten sentir una emoción y esa emoción que sentimos nos permite imaginar y esa imaginación nos permite
generar algún tipo de conocimiento. Entonces, la Mixtotilistli es un Xochimitot, es un camino de florecer. La inteligencia para nuestras culturas también se relaciona con el colibrí, ¿sí? Con algo que se tiene que labrar gota a gota y una de las grandes cualidades que tenemos los seres humanos de lograr la inteligencia. Y en nuestro sistema occidental, digamos, a veces nos dicen que la inteligencia es algo verbal o literal o escrito, pero la Mitottilistli desarrolla otro tipo de inteligencia que es sensorial, de sensaciones y motriz. Entonces, que yo sea capaz de sentir la vida y sus ritmos y pueda imitar esos movimientos. Seguimos otra PowerPoint, a ver qué puse. Ok, también nuestro conocimiento, bueno, sigue aquí en nuestras tejedoras, nuestro conocimiento sigue en en el algodón, en las plantas de algodón, en todo lo que seguimos sembrando. Em, las tejedoras también, o sea, lo que ahora le llamamos oficios, ¿sí? Son maneras que tenemos de desarrollar osomatli, ¿sí? Esa inteligencia que se va a las manos. Ustedes, por favor, lo que están escuchando, investiguen para que esto no se quede nada más en una plática. La relación tan íntima y tan importante que hay entre los dedos, nuestros deditos de las manos, también de los pies, y el desarrollo cerebral, ¿sí? Nada más les paso un tip, o sea, cuando nacemos, nacemos así con el dedito gordo aquí, como adentro, ¿no? Y conforme vamos avanzando, conforme en su cerebro de bebitos va avanzando en su desarrollo, entonces nuestra manita se empieza a abrir desde los meñiques, luego se empieza a abrir desde estos dedos y se va abriendo, hasta que finalmente el dedito pulgar se abre, ¿sí? Entonces, esto es osomatli también, ¿sí? Este dedo pulgar que se abre, entonces que podemos hacer luego la pinza y podemos hacer movimientos muy sutiles, muy importantes, ¿sí? Entonces, hay una relación directísima entre lo que hacen nuestras manos y lo que está pasando a nivel eléctrico cerebral en nuestro cerebro. Entonces, las danzas y todas las artes o manualidades que les llamaríamos ahorita, son prácticas de transmisión de conocimiento y de acceder a un conocimiento que no existe de otra manera, ¿sí? Avanzamos en la presentación. Miren, platicando también el papel de las danzas, yo sí les quiero transmitir que nuestra cultura es una cultura madre y todas las culturas madre tienen varias características. Una de ellas es que han dado algún grano, sí, algún alimento, pero otra de ellas es que también las culturas madre nos regalan formas, ¿sí? Mapas, nos regalan prácticas para, digamos, experimentar lo trascendental. Sí, muchas personas le llaman las religiones o lo espiritual. O sea, toda cultura madre va a ser una cultura que desarrolla conocimiento alrededor del más allá o de los misterios de la vida o de cuál es el origen de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. Las culturas madres nos regalan creencias religiosas, nos regalan, pues sí, creencias, nos ayudan a mapear lo que está más allá de los sentidos ordinarios. Entonces, nuestra cultura también nos ha dejado formas en las que podemos experimentar eso que llamamos el espíritu, si quieres, o eso lo que llamamos el alma, o no sé, para algunos Dios. Y no me dejan mentir también, si no vayan a confirmarlo, yo diría, todas o casi todas las comunidades donde todavía se rigen por los ciclos de la siembra, guión los santos o las fiestas patronales, son comunidades en las cuales siempre hay danza. Siempre hay danza. Quizás no la mixtotilistli del tambor, pero siempre hay por lo menos dos instrumentos. Uno que sopla y un tambor chiquito. Sí, estas fotos son de ahí de Puebla también.
Y entonces estás en la iglesia, tal cual, literal, y esos días de santos patronales, de los santos patrones, esta fiesta fue de San José, el 19 de marzo de este año. Entonces, ¿qué pasa? La manera que tiene la comunidad de celebrar es danzando adentro de la iglesia. Entonces, se danzan, igual matemáticas, pam, pam, pies, manos, coordinación, ritmo. Y armonía entre un grupo donde hombres y mujeres también se entrelazan. Entonces, en la danza, si tú estás sentado ahí, comienzas a sentir lo más inmediato que sientes y que percibes, pues es el sonido, la vibración, y comienzas a sentir el cambio de la temperatura. Empieza a haber calor, sí, empieza a haber, diríamos, energía. Se empiezan a generar ondas vibratorias, yo me atrevo a decir electromagnéticas en ese lugar, en ese espacio, ¿sí? A través de los movimientos de las personas. Ahora, otro elemento importante de la ixtotilistli es la respiración, el aliento. No hay manera que podamos danzar sin que nos veamos forzados a conectar con nuestra respiración y a usar nuestra respiración de manera correcta y adecuada. ¿Sí? La mitotilicia también es una manera en la cual armonizamos nuestra respiración y nuestros movimientos corporales para entrar en un estado expandido de conciencia, donde ya no soy yo, donde ya no soy individual, sino que soy parte de una colectividad. Y a esas prácticas en muchas culturas, bueno, se les llama prácticas espirituales. Nosotros le podemos llamar prácticas de comunidad, ¿no? Pero son prácticas donde yo, gracias a estos movimientos, sonidos, ritmos y respiración, yo accedo a esa parte más sutil de mi propio ser. Siguiente presentación, que ya pasan el tiempo. Bueno, maíz, estas fiestas patronales siempre están vinculadas con la siembra, nuestra patrona, maíz. Ajá, siguiente. Lo que le llaman códices, lo que le llaman mapas ahí, que dejaron escritos, pues siempre son cuaternidades, matemáticas exactas. De la misma manera, la danza, le llamamos raíz y flor. O sea, la danza te está marcando una cuaternidad y además se hace dos veces. Una flor es ese discurso que estoy dando con mi cuerpo, estoy narrando a Xochiquetzal, ¿no? Estoy narrando cómo la flor se va así girando sobre sí misma. Entonces lo voy a narrar no una vez, sino dos veces, por el reconocimiento dual de todo lo que existe. Y los ritmos de la danza son matemáticos 2 por 2, 4 por 4, 4 por 8, y vamos marcando ritmos que vamos generando flores, vamos generando como, digamos, códices alrededor de nosotros, donde está mi parte de enfrente, mi parte de atrás, mi parte derecha, mi parte izquierda y mi centro. Vamos generando macuilcans, vamos generando flores de 4 pétalos con un centro, que somos nosotros. Y además lo hacemos en círculo, ¿sí? La mayoría de las danzas van así en círculo. Avanzamos. Entonces generamos espacios geométricos. Aquí otra parte importante. En las danzas vamos a usar nuestras 13 mayores articulaciones. No hay manera que logremos danzar si no usamos la articulación de nuestro cuello, la articulación de nuestras muñecas, nuestros codos, nuestros hombros, nuestras caderas, los fémur, nuestras rodillas y nuestros tobillos. Hay diferentes modalidades de comprender la danza. ¿Sí? Usualmente tenemos mínimamente 5 flores de danza, es decir, 5 discursos que se narran con el cuerpo. Y las primeras 5 flores de la danza son flores, le decimos flores del cuerpo físico, en lo que yo empiezo a respirar. Empiezo a calentar el cuerpo, digamos, ¿no? Empiezo a hablar de los elementos dadores de vida, de la tierra, del viento, del agua. Las siguientes flores son flores que ya comienzan a tener un efecto en mi cuerpo eléctrico, en mi sistema nervioso, ¿sí? O estoy súper activado o comienzo a relajarme en movimiento. Las siguientes 5 flores de la danza son pasos que ya comienzan a tener un efecto en mi cuerpo emocional,
también empiezo a sudar más, empiezo a ver un efecto en mi cuerpo químico. Y las otras 5 flores ya empiezan a tener un efecto a nivel conciencia, a nivel vibracional. Y son flores donde tengo que tener mucha más atención. Traduciéndolos, estos en otros términos, las primeras 5 flores son llegar, pasitos, digamos, sencillos. Siguientes, se empieza a complejizar, tengo que poner atención. Si empiezo a poner, o sea, más reto. Otras flores empiezan a requerir de mí otro tipo de esfuerzo, de agua, de conciencia. Las últimas flores implican que yo esté en completa relajación, que use mis 13 articulaciones, que tenga conciencia periférica, ¿sí? Que pueda girar hacia un lado, hacia el otro, que incluso pueda doblar mis rodillas, hacer reverencias sin lastimar mi cuerpo, sin lastimar ninguno de mis cuerpos. Entonces, en las danzas, en la Mixtotilistli, en este camino de desarrollo humano, lo que estamos haciendo es usar nuestro cuerpo con sabiduría y conocimiento y armonía. La danza está narrando movimientos cósmicos, ¿sí? Y uso mi cuerpo para emular ese cosmos. Reconozco que yo misma soy ese cosmos, ese macro, pero en chiquito, ¿sí? Macro, micro. Es una de las grandes enseñanzas de nuestras culturas de origen. Así todo lo que yo conozco aquí en chiquito lo puedo conocer en grande, en el sol, en el calor de mi corazón, en el calor del sol, en mis 13 articulaciones, pero también en los 13 espacios de desarrollo lunar, en mis 20 deditos, pero en los 20 personalidades del sol. Entonces tenemos esta relación micro-macro que a través de danzar y transmitirlo de manera más allá de la verbal, se nos graba la información a través de ritmo. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, hay una ciencia que no nos han podido quitar y es la ciencia de observar el movimiento del sol. Sí, entonces en las danzas también algo de lo que sucede es que nos orientamos siempre con el oriente, poniente, sur, norte. Entonces nos obliga a orientarnos en relación al entorno. ¿Sí? Siguiente. Este es un evento que acabamos de tener, entonces es muy importante. En la danza cabemos todos. No nada más, siempre decimos, ay, yo no sé danzar, o yo no sé bailar, o yo soy malo, o tengo 2 pies izquierdos, ¿sí? En realidad, lo que tiene la danza y el conocimiento que nos dejó nuestra cultura es que el conocimiento está accesible para todos. No a todos nos va a llevar al mismo lugar, porque cada quien tiene su esencia, pero la danza es un espacio donde todo converge y donde danzamos en círculo y hay un centro y donde todos los ritmos están presentes. ¿Sí? Es un espacio, digamos, seguro de común unidad, donde hay una puerta de entrada, una puerta, misma puerta de salida y hay un contenedor para que tengamos una expresión humana y pues yo sí le llamo de sanación. Avanzamos. La... Ya son todas, María. Ya, perfecto. Ok, entonces, bueno, pues vamos a dejar aquí. No sé si hay comentarios, preguntas, ahí conversar un ratito. Dudas. Listli. Ajá. Yo lo da Witsin. Ajá. Si preguntan sobre la danza con cheras, mira, es un gran misterio y yo no me gusta como hay caer en, espérame, se me bloquea aquí, ajá, en un solo origen o una sola, sí, solo de aquí, ¿no? No caer en eso que nos heredó nuestra cultura, que nos vino a dominar. Pero efectivamente, Alfred, lo que le llaman concheros son los grupos culturales que resguardaron en la concha algunos de los ritmos de las danzas, ¿sí? Y entonces, gracias a ellos, pues sí, tenemos acceso a diversas
celebraciones, no solamente las danzas, pero celebraciones y prácticas comunitarias en donde la danza es central. ¿Sí? O sea, la concha representando, por supuesto, el armadillo de la concha, ¿sí? Pero también la concha que representa para nuestra cultura Quetzalcóatl, el conocimiento armónico de donde vivimos, también el conocimiento de lo que se resguarda, de lo que crece, de lo que tiene un centro. Entonces, efectivamente, aquí el comentario de Alfred, las danzas vienen de ahí, pero también quiero comentarte que nuestras danzas siguen evolucionando y es muy bello ver eso, ¿sí? Yo trato de ser abierta de mente y no ser muy así como purista, digamos, porque hay danzas ahora en la actualidad que son creadas en la actualidad. Como siguen el mismo lenguaje, la misma rítmica, 4x4, 8x16, o sea, van siguiendo mientras sigan el mismo ritmo y la misma secuencia, se han creado danzas nuevas, siguiendo el mismo lenguaje. ¿Por qué menciono esto? Es muy valioso porque nuestra cultura está viva y una cultura se va a seguir reinterpretando a lo largo del tiempo. Una cultura sobrevive, nuestra cultura mexica es una cultura que sobrevive porque es capaz de reinterpretarse y avanzar a lo largo del tiempo sin perder partes esenciales de lo que ha sido. Entonces las danzas son un gran ejemplo de esto, ¿sí? Ya de repente ahora vemos bueno, yo he visto de repente ahí danzas al estilo ballet, ¿no? Y traen las coyoleras, traen así sus instrumentos. En las coyoleras son estos huesos, ¿no? De huesito, estas semillas que se usan, que emulan la lluvia y lo hacen ya de manera más estética y con otras rítmicas, pero la cultura se sigue reinterpretando y es importante reconocer las claves culturales en lo que está apareciendo. ¿Qué sensación experimentas cuando danzas? Ahora sí que depende de qué danza, ¿no? Si a veces si estoy danzando colibrí, o si estoy danzando la lluvia, o si estoy danzando el agua. Entonces, lo que yo experimento, primero depende de mi propia historia, pero también del ritmo de la danza. Hay danzas de fuego, o depende, ¿no? Entonces, cada danza me va a permitir, a través del ritmo, ahora sí que cambiar mi química sanguínea. Y cuando cambia mi química sanguínea y empiezo a sudar y a concentrarme en un ritmo, pues voy a tener sensaciones diferentes. ¿Qué relación tiene la danza con la neurociencia? Bueno, grandes preguntas. Lo que yo te puedo decir es que el movimiento es uno de los lenguajes más directos de nuestro cerebro. Y hasta donde yo sé, la neurociencia es una ciencia que estudia todos los procesos neurológicos, ¿sí? Todos los procesos de conexión eléctrica en nuestro ser, nuestra conexión química eléctrica. Entonces, al danzar, estamos generando, estamos dándole input, estamos dándole información sensorial a nuestros músculos y estamos dándole información a nuestro cerebro y estamos, yo sí te puedo decir que estamos abriendo el espacio neuronal y sinapsis para que haya nuevas conexiones, ¿sí? Además, usamos mano derecha, mano izquierda, entonces mano derecha activa este hemisferio, mano izquierda activa el otro, entonces estamos trabajando con un tipo de coherencia entre los hemisferios. Estamos generando ahí puentes. Por ejemplo, sería muy interesante que se pudiera desarrollar un estudio, ¿no? Para que confirmáramos, aunque ya lo sabemos por experiencia, pero confirmáramos el valor que tienen las danzas para procesos pues, de volver a mielinizar el cerebro, los daños que a veces hay, ¿no? De falta de movilidad. Me gustaría que mencionara algo sobre la danza de luna, Tlazocamati. ¿Cuál danza de luna? La nebulosa Necuhtli. Si te refieres a las danzas de luna, al movimiento cultural de danzas de luna, este, ahí ponme, no sé si es eso.
Tezcatzin Macuilitzcuintli. Linda tarde. ¿Qué nos puedes decir acerca de la relación que hay del nahualismo y la danza? Bueno, Tezcatzin, depende, ¿verdad? Que gracias por tu pregunta. Pues depende qué estamos comprendiendo por nahualismo, ¿sí? Pero a como lo comprendo yo, ahorita que te puedo compartir, gracias por preguntar, pues el nahualismo como esta capacidad de sentir nuestro interior, ¿no? Nuestra parte nahualtic, lo que está profundo, lo que solamente nosotras podemos o nosotros podemos percibir de nuestro ser, nuestro nahual. Entonces, pues para mí va muy vinculado, ¿no? Porque ahí, a través de ese movimiento y de la respiración adecuada, de los ritmos adecuados, podemos alcanzar percepciones primero de nosotros y luego de nuestro entorno. Paulina, información de las danzas. ¿Existe en algún códice? Bueno, sí, existe información de las danzas, va, o sea, tal cual, así directo. eh, puedes buscar, Paulina, yo diría, ¿qué parte de las danzas, no? Por ejemplo, tenemos en el famosísimo, ya renombrado Códice Borgia, que le llaman Códice Borgia, que es un códice mixteco, pues tenemos algunos aspectos que nos hablan de la danza, ¿no? Como el huehuecoyot. Entonces tenemos ahí una figura de un huehue, de un anciano, que tiene un huehuet, un tambor que está tocando un tambor y nos habla de la capacidad que tienen las danzas para despertar partes sutiles de nuestra conciencia. También, por ejemplo, tenemos en ese códice, puedes buscar ahí lo referente a Ozomatli, ¿sí? Que es este chango. Entonces vas a encontrar probablemente aspectos que tienen que ver sobre la danza. Pero también ya si te quieres ver más así sutil, pues puedes comenzar a vincular, ¿no? Procesos de Ispapalo, de la mariposa, que son procesos psíquicos que te permiten comprender lo que pasa en la danza. Em, en fin, es un gran tema y un bonito reto compartírselos así, verbal, pero espero que hayan recibido ahí algo valioso para ustedes, su camino. Gracias, Adrián, un gusto. Como siempre, María, muchas gracias. Yo creo que pues todo aquí el público que estuvo conectado, muy interesado por cierto, dejaron muchas preguntas. Yo sé, compañeros, que Mm, me gustaría poder compartir todas ellas, pero pues a veces el tiempo se nos es muy reducido. Aprovecho para rápidamente, no me he tomado más que un minuto, compartirles a ustedes la información de que este fin de semana vamos a estar en Meximeca, compañeros. Es decir, tenemos conferencias de entrada gratuita en el norte de la Ciudad de México, en el Centro Cultural Futurama. Pueden encontrar toda la información en nuestra página de Facebook. Tenemos desde el viernes 5 ya una ceremonia y todo lo que es el programa también lo pueden encontrar directamente ahí en nuestra plataforma de Facebook. Además, les voy a dejar aquí en los comentarios la liga para que ustedes revisen el programa. Esto es el viernes, esto es el sábado, que tenemos conferencias y talleres también de diferentes maestros, incluyéndome en el inicio de la conferencia. Y tenemos también el domingo 7 con nuestro cierre. También tenemos talleres y conferencias durante este fin de semana. Además van a haber algunos artesanos ahí que es importante que los conozcan y pues estaremos ahí muchos de los maestros que estamos aquí en Calimexica para poder hacer buena relación, buena comunión, como dice María, y seguir fortaleciendo esto que es el gran petate del conocimiento, el gran mecate que estamos armando. Pues María, muchas gracias por haberte permitido darte un espacio y compartir todo esto que tú sabes, todo esto que tú conoces. Ya he dejado en los comentarios la liga para que ustedes sigan, por favor, a Instituto McQueen, que estén muy pendientes de todo el trabajo que están haciendo por allá. Síganlos, así es. pregunten y están interesados, pues seguramente ahí María misma les va a encargar, bueno, se va a encargar de responderles. Tiene su espacio muy bonito en Oaxaca y ojalá algún día lo vayan a visitar. María, un último mensaje para cerrar. Pues gracias, gracias y de verdad que prueben la danza.
El conocimiento que tenemos aquí en estas tierras, pues es un conocimiento vivencial, no es teórico, es práctico. De la práctica surge la teoría y pues deseándoles que puedan encarnar todo este conocimiento y que su camino siempre esté inspirado con dirección, con ritmos, que nos permitamos ser ritmos que imitan la danza de nuestro planeta Tierra con nuestro venerable sol. Muchas gracias. Gracias a ti, María, ni me Machili, Totemachicatsin, María, a todos ustedes, hasta Mostra, Tito Tasques, anima. Nos vemos hasta luego pronto, con mucho cariño. Hasta luego. Se animan, Tocta.